En la vida cristiana, todo lo que empieza bien siempre va a terminar bien, aunque a veces pareciera todo lo contrario, que algo empieza bien y termina mal. Eso, por ejemplo, lo vimos en la vida, o si usted estudia la Biblia, lee la Biblia, se da cuenta que uno de estos ejemplos es la vida de José. José, un muchacho que sufrió mucho, pero en el momento de la prueba, él fue leal y fiel al Señor. Y la consecuencia de su lealtad al Señor, lamentablemente, fue más sufrimiento, cárcel. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto, bueno, misericordioso y justo que caminó sobre la tierra, un hombre que fue llevado a la cruz. Pero ese mal, como terminan a veces, ¿será que ese será el final? Pues no lo es. Realmente ese no era el término o el final de la vida de estos hombres, que pongo por ejemplo, José y nuestro Señor Jesucristo, sino que esos males que le llegaron por haber hecho lo correcto, simplemente fueron medios para llegar a ser algo mucho más grande de lo que sin ese mal nunca hubiese ocurrido. Dios, hermanos, no garantiza que la vida cristiana va a estar exenta de problemas, de dificultades y aún de sufrimientos de manera injustas. Eso no está garantizado. Pero lo que sí se garantiza, lo que Dios garantiza en su palabra, es que esos males son solamente medios que está usando Dios en su soberanía, en su providencia, conduciendo todo para que efectivamente se produzcan los finales que Dios quiere. Y por lo general, esos finales son mejores de lo que nosotros hubiésemos pensado. El verdadero creyente, hermanos, nunca dejará entonces de estar lleno de gozo a pesar de la aflicción. Nunca estará falto de paz. Nunca dejará de dar alabanzas aún en las peores circunstancias, en el peor sufrimiento, porque sabe que son medios que Dios está usando para mayor gloria de su nombre y no tanto para mi felicidad. Es la gloria de Dios, es el nombre de Dios lo que Dios más ama. Y Dios a veces usa providencias en nosotros, a través de nosotros, para que se produzca más gloria a Él. En pocas palabras, los males, los sufrimientos, las aflicciones, sufrimientos injustos que experimentan los hijos de Dios, terminan siendo aceptados humildemente por su pueblo, sabiendo que al final de todo vale la pena sufrir eso para buscar más gloria del nombre de Dios y del avance del reino de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 es un ejemplo también de que las cosas que comienzan bien pareciera que terminan mal, pero es simplemente un medio que Dios usó para que al final realmente el término fue mucho más glorioso luego de esa aflicción. Hechos capítulo 16 es el relato de el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerden que él, luego de que ha ocurrido el concilio de Jerusalén, ahora él está inquieto por visitar a las iglesias que había visitado años anteriores en su primer viaje misionero. Y en vez, no solamente cumple su ministerio de visitar a las iglesias anteriores, sino que ahora el Señor le dirige hacia otro destino, en este caso Europa, la región de Macedonia, lo que hoy se conoce como Grecia y Macedonia. El apóstol Pablo viaja entonces a Macedonia y empieza su viaje misionero, su segundo viaje misionero, predicando en la ciudad de Filipos, una de las grandes ciudades de aquel tiempo, con un estatus dentro del Imperio Romano muy alto.
a la par de la misma ciudad de Roma, a la par de la misma ciudad de Roma. Entonces el orgullo, la exaltación de esta ciudad era muy, muy importante. Allí Pablo expande el evangelio por la gracia de Dios y ocurren 3 liberaciones. Eso es lo que nosotros dijimos la semana pasada con el bosquejo que presentamos. El bosquejo son las 3 liberaciones que ocurren en Filipos. La primera liberación la vimos de una mujer muy piadosa. Era una mujer que adoraba a Dios. Natural de Tiatira, de la región de Lidia, se le conoce como Lidia o la mujer de Lidia. Eso está en los versículos del 11 al 15, del 11 al 15, capítulo 16, del 11 al 15. Es la primera liberación. Una mujer libre de manera social, pero cautiva en su corazón, porque todos nacemos así. Todos nacemos bajo la esclavitud del pecado. Lo segundo es la liberación de una muchacha endemoniada. Esos son los versículos 16 al 24. La semana pasada concluimos en la mitad de este segundo encabezado, la liberación de una muchacha impía. Vimos la liberación como tal, pero la narración continúa antes de nuestro tercer encabezado, que es la liberación de un hombre desinteresado, no le importa nada, un despreocupado total, no es ni piadoso, ni es muy impío como esta muchacha que practicaba la adivinación, simplemente un secular más, ¿sí? Eso está de los versículos 25 al 40. Nos falta ver o tratar de discernir lo que son los versículos del 19 al 24. 19 al 24 vamos a comenzar esa sección en la mañana de hoy para entonces conectarlo con nuestro tercer encabezado. Sea el Señor ayudándonos entonces en este tiempo. Versículo 10, vamos a leerlo, hermanos, desde el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ya yo pude decirles que esto de espíritu de adivinación tiene que ver con la mitología griega del espíritu de Pitón, ¿sí? Una serpiente que profetizaba. Entonces, básicamente una medium, ¿sí? Esta muchacha era poseída por demonios para adivinar. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, se está incluyendo Lucas, interesante allí, y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Una acotación aquí, aunque lo que ella dice es verdad, pero por venir del espíritu de adivinación, un espíritu demoníaco, hay una intención oculta. Para nosotros los cristianos y los judíos, el Dios Altísimo es Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Pero en el contexto de Filipos no es Jehová, no es conocido Jehová, sino más bien Zeus. Entonces, más bien lo que ella está haciendo es tratar de desviar la atención, no colocar su atención en Jehová y en el Señor Jesucristo, sino en Zeus, y eso es lo que también de alguna manera provocó la ira de Pablo. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hasta ahí lo dejamos la semana pasada, pero todavía continúa una parte del relato. ¿Qué continúa entonces? Bueno, es un preámbulo. Ahora Lucas nos va a dar un preámbulo del por qué Pablo y Silas terminan en la cárcel. ¿Cuál es la razón cuál es la razón del por qué terminan entonces en la cárcel? Versículo 19 empieza la razón. Pero viendo sus amos, es decir, era una muchacha esclava, no solamente del espíritu endemoniado, sino también una esclava social, ¿sí? Tenía dueños, era una muchacha pobre, ella le trabajaba a otros y ella tenía dueños.
pero viendo sus amos que había salido, ¿qué dice? La esperanza de su ganancia. Pablo ha obtenido por Dios, o mejor dicho, Dios ha hecho una gran victoria por medio de lo que hizo Pablo, ¿sí? Una gran victoria sobre el mundo espiritual que se estaba oponiendo al avance de la predicación del Evangelio en Filipos. Pablo, con la autoridad apostólica, reprende a ese demonio se sujeta y sale. Hay una gran victoria. Y nosotros podríamos asumir, bueno, después de una gran victoria, esperamos que las consecuencias sean buenas. Pero aquí viene el punto. ¿Será que todo lo que comenzó bien va a terminar mal? Versículo 19, pero viendo sus amos, los amos de la muchacha, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y la palabra no solamente es traer, sino que los arrastraron. Es decir, fue un asunto de violencia contra la voluntad de los misioneros. Los agarraron, fue un asunto violento, fue ultrajoso. Los agarraron y los llevaron entonces al sitio donde se hacían los juicios, que era en ese momento una plaza al aire libre, donde se hacían el mercado y estaban los jueces de la ciudad. Ahora, el punto es, ¿será que lo que comenzó bien, con una gran victoria, por qué le pasa eso? ¿Por qué de manera injusta Dios permitió ese asunto? Bueno, el punto acá es que los dueños de la muchacha también eran unos presos. ¿Cómo es eso? Parece que estoy haciendo como ¿verdad? Trabalengua, una cosa así. Los que parecen libres están presos. Y los que van a estar presos lo vamos a ver bien libres. Estos hombres, cuando sale el espíritu de adivinación de la muchacha, lo cual ellos ganaban de allí, se lucraban de la muchacha, dice que se salió la esperanza. Su esperanza se esfumó. Su esperanza era un espíritu demoníaco. Y ellos se entristecieron, se enardecieron porque se fue aquella cosa que los lucraba. Hermanos, no sabemos qué es más malvado, si el demonio o estos hombres que se aprovechaban de una mujer endemoniada para sacar lucro. Pero lo cierto es que estos hombres eran unos cínicos e hipócritas. Porque cuando llegan al versículo, fíjense, versículo 21, 20. Y presentándolos a los magistrados, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Alborotan nuestra ciudad. Si eso es cierto de que ellos estaban alborotando la ciudad, ¿por qué dejaron que la muchacha estuviese por varios días importunando a Pablo? Entonces ellos eran cómplices del alboroto de la ciudad, del supuesto alboroto de la ciudad. Estos eran unos hipócritas, unos cínicos. Ellos no estaban pendientes del bienestar de la ciudad. Ellos estaban solamente sobreviviendo por sus intereses, por sus propios intereses. Si la acusación era cierta, entonces ellos eran culpables. Ellos no se estaban dando cuenta. Ellos eran culpables por no haber denunciado antes una interrupción a la paz romana. Pero nota, hermanos, que Lucas resalta que la reacción de ellos, de estos hombres, es simplemente porque habían colocado su esperanza en las riquezas. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, mientras no había salido la esperanza de su ganancia, mientras la muchacha estaba endemoniada, Pablo estaba tranquilo predicando, no ocurría nada, no había alboroto. Pero apenas sale eso, entonces ahora ellos sí son culpables de alboroto. Lucas nos está enseñando o nos quiere resaltar, el Espíritu Santo por medio de lo que Lucas escribió, que todo lo que Pablo estaba
soportando viene por un corazón que amaba las riquezas. La Biblia, hermano, no enseña que ser rico es malo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el deseo de ser rico, de enriquecerse, sí es malo. Vuelvo a repetirlo. Ser rico no es malo. Tener posesiones no es malo. Pero querer y enfocar toda mi vida en buscar más y más y más y ser rico, la Biblia dice, eso es pecado. Eso es pecado. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10, dice la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y entonces, ¿para qué trabajo, hermano? Usted trabaja para la gloria de Dios, ¿sabía? Debería ser así. Si usted trabaja para las riquezas, todos los días son buenos para eso. Todos los días son buenos para eso, sobre todo los domingos. Porque su amo son las riquezas. Usted trabaja para las riquezas. Pero la palabra de Dios dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí no le está hablando de cristianos que quieren enriquecerse, aquí está hablando de manera general. Los que quieren enriquecerse van a caer en eso. Versículo 10, 1 Timoteo 6, 9 y 10. El versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Ser rico es malo entonces? No. Facilita muchas cosas. Nos deja una cuadra de la felicidad. Eso es verdad. No. Deseos de ser rico te conducen inevitablemente a deseos engañosos, dañinos, y que inevitablemente te va a llevar a hacer cosas que van en contra de la fe. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor Jesucristo declaró en Lucas 12:15 y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Un evangelio que declara que Dios quiere enriquecerte es un evangelio del diablo. Dios quiere que tú le conozcas y que tú practiques el contentamiento y que tú disfrutes las bendiciones que Él te da. El Señor quiere que seamos hombres industriosos, mujeres que trabajen. Solo los resultados se los dejas a Dios. Pero la palabra de Dios dice, si vas a trabajar, no lo hagas por el dinero o el pago. Hazlo para la gloria de Dios, porque tú vas a recibir el pago de Dios. Eso es diferente. Si Dios te provee mucho por tu trabajo, gloria al Señor. Dios te lo está dando, es una bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La verdadera riqueza es la que Dios te dé, no la que tú simplemente estás buscando a como de lugar. Te vas a desviar. Estos hombres no les importó el mal que estaba sufriendo la mujer, simplemente estaban lucrándose de eso y cuando se fue, ahora van en contra del siervo de Dios. Versículo 20 y 21. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos quieren camuflajear su verdadera intención, venganza. Ellos no están buscando justicia, ellos están buscando venganza. Pero por supuesto, como hijos del diablo, están camuflajeando sus verdaderas intenciones. Su enojo y su indignación no era por asuntos políticos y de guardar a la ciudad que supuestamente amaban. No, su
Su intención era simplemente vengarse. Y fueron tan hábiles, tan astutos, que manipularon a todo el mundo para que les creyeran. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. El pueblo los apoyó. Apoyó a unas personas engañados. Estaban siendo engañados, manipulados. Las personas que están en contra de nuestras costumbres, están en contra de nuestra ciudad, de nuestras costumbres de Roma. No hay que ir en contra. Lo que ellos no sabían es que ellos estaban siendo utilizados para los fines privados de estos hombres. No era Roma, no era por Roma, no era por sus costumbres lo que estaban luchando verdaderamente este pueblo. Estaban luchando por los intereses de aquellos, de los demás. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Fue tanto el agite, fue tanto la manipulación, fue tanto el alboroto que no hay un juicio justo contra Pablo y Silas, sino que los propios magistrados, imagínense, los magistrados se dignan a buscar al preso y rasgarles las vestiduras y mandarlo que los azotara. El diablo estaba en plena acción, en plena acción. Los misioneros estaban sufriendo lo mismo que sufrió su Señor. Lo mismo que sufrió su Señor, un juicio injusto. John MacArthur declara lo siguiente: atrapados en el frenesí antisemita de la turba, porque dice, estos hombres son judíos, ya por ahí estaban predisponiendo a la población. Los magistrados fallaron miserablemente en mantener las normas altamente apreciadas de la justicia romana. Se llevaron, ¿verdad? Saltaron todo procedimiento legal de la propia ciudad. No les importó nada. Todos pusieron una componenda para ir en contra de los siervos de Dios. No se molestaron en investigar las acusaciones, en llevar a cabo un juicio apropiado y en dar a Pablo y a Silas el castigo supuesto. Cualquier apariencia de procedimiento legal fue inexistente. Simplemente fue un acto de linchamiento, por así decirlo. No fue un asunto justo. Si bien, hermanos, ellos podían jactarse, estos hombres, no hablo de los misioneros, sino de los hombres que acusaron a los misioneros, de que todo se estaba dando según sus antojos. La gente está luchando por mí, imagínense. El poder que tenían. Los magistrados están luchando por mí para que se haga mi voluntad. La verdad es que ellos mismos eran los manipulados por el enemigo de Dios. Ellos eran los instrumentos para garantizar que el interés de su verdadero amo se llevara a cabo contra Dios y contra todo lo que represente a Dios. En este caso, Pablo y Silas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Terminan azotados injustamente, sufriendo injustamente. No solamente sufren de manera física, sino también humillación moral. Delante de las personas les desgarran las ropas y los azotan de manera pública, como los peores criminales de la ciudad. Una humillación ante la propia ciudadanía. Todo de forma injusta. Y le colocan un guardia, un custodio que aparentemente quiere hacer muy bien las cosas. Versículo 24. El cual recibido el mandato. ¿Cuál era el mandato? Versículo 23. El mandato del versículo 23 es que lo guardase con seguridad. Es decir, bien seguros, que no se escapen. Versículo 24. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Sí, Señor, yo lo hago y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Aparentemente quiere hacer muy bien su trabajo. También que el versículo 27 dice que lo que despierta al carcelero, que debió haber estado en vela, es un terremoto. O sea que no es un hombre muy justo tampoco en su trabajo. Lo que vemos aquí del carcelero es que él era parte de él estaba en esa componente, o estaba a favor de todo eso. Estos vienen en contra de nosotros. Bueno, vamos a hacer lo mejor posible por humillarlos. Este es el hombre carcelero. No es un hombre tan correcto, simplemente es parte de la masa, solamente que tiene una posición diferente. Pero lo que parece entonces una tragedia, comenzó bien, se liberó a una muchacha, pero parece que el mundo se les viene encima a los misioneros. Pero lo que parece entonces una tragedia, Dios lo convierte en gloria y los resultados son mucho más grandes y gloriosos que lo que ellos hubiesen imaginado. Fue necesario ese sufrimiento injusto. Vamos con nuestro tercer y último encabezado entonces. Ya hemos visto el preámbulo que nos ayuda a ver el tercer encabezado. ¿Cuál es el tercer encabezado? La liberación de un hombre desinteresado. ¿Quién es ese hombre desinteresado? El carcelero. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo comienza la liberación del carcelero de Filipos? Empieza con un testimonio de la palabra de Dios. Un testimonio de la palabra de Dios. El carcelero no se convierte cuando ve a Pablo, porque tiene la unción. No. Nadie se convierte porque alguien le pasa a un lado. No. Ni siquiera se convirtió cuando cuando supo, porque tuvo que haber sabido el asunto. No se convirtió cuando supo que la muchacha endemoniada por mandato de Pablo la dejó. Eso no convierte a nadie. Eso no es poderoso. Lo que es poderoso es el mensaje del evangelio. Y este hombre dice que los aseguró en el cepo, los metió en el calabozo más adentro y a medianoche Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban y cantaban himnos. ¿Y quiénes los oían? Estaban más adentro, en la parte más profunda y oscura de la cárcel. ¿Y qué hacían? Los oían. ¿Cree usted que el carcelero no escuchó esas oraciones, esos cánticos? ¿Cómo serían esos cánticos de estos hombres? ¿Cómo serían estos cánticos? Estos cánticos, hermanos, definitivamente eran cánticos que venían de la misma palabra de Dios. De la misma palabra de Dios. Robert Simmons dice lo siguiente, para que nosotros podamos entender la gravedad o podamos imaginarnos un poco de lo que realmente estaban sufriendo Pablo y Silas allí en la cárcel, hermanos. Robert Simmons dice, fueron encadenados y además les aseguraron sus pies en un aparato que les impedía moverse, el cepo. ¿Se imagina, sigue diciendo Robert Simmons, ¿se imagina usted la incomodidad y el dolor de ellos? Sus espaldas heridas y sangrantes los habían azotado. Sentados con un muro de piedras rodeándoles, cadenas en los brazos y en los pies, inmovilizados en el cepo. Sobre un piso frío y duro, no podían recostarse por el dolor de sus heridas ni mover las piernas. Después de media hora seguramente sufrirían calambres debido al frío y el dolor intenso por la inmovilización. Estaban sufriendo. Pero en medio de la condición más atroz, más deprimente, tuvieron incluso fuerzas en sus voces para orar y para cantar al Señor.
cantaban himnos a Dios. Es interesante acá también que dice que los que metieron en la cárcel fueron ¿quién? Pablo y Silas. Pero recuerden quién era completo los que estaban allí. ¿Cómo se formaba el equipo misionero? Estaba Pablo, sí, Silas, pero ¿quién más? Timoteo y Lucas. Pero aquí dice que los que metieron en la cárcel fue solamente Pablo y Silas. ¿Qué pasó con Timoteo y Lucas? Más jóvenes tuvieron que escapar. No sabemos. No puedo dar una razón del por qué. Probablemente, como ellos eran ciudadanos romanos, no le hicieron lo que le hicieron a Silas, que era un judío, y a Pablo, que era descendiente judío, aunque no sabían que tenía ciudadanía romana. Eso se enteran después. Pero el punto es que Lucas quiere que veamos a estos hombres que están recibiendo un sufrimiento tan fuerte, tan indignante, tan duro, y aún así en las peores condiciones, orar al Señor, cantar al Señor. ¿Quién canta de esa manera? ¿Quién canta de esa manera? Charles Spurgeon una vez dijo, cualquier necio puede cantar de día. Es fácil cantar cuando se pueden leer las notas a la luz por la luz del día, pero el cantor hábil es aquel que puede hacerlo cuando no hay ni un rayo de luz para leer. Las canciones de la noche vienen solo de Dios, no surgen del poder de los hombres. Dios estaba con ellos, ellos sabían. La teología estaba en práctica. Una cosa, hermanos, es saber que vienen aflicciones. Otra cosa muy distinta, muy diferente, es responder correctamente en medio de las aflicciones. No es lo mismo tener un hijo hospitalizado que está a punto de morir y que tú sabes tanta teología. No es lo mismo saberlo en libros que experimentar y aprender a confiar en Dios en ese tiempo. No es lo mismo. No es lo mismo. Imagínense a estos hombres que sabían de la palabra de Dios, ahí estaban ellos practicando la fe. Practicando la fe. La respuesta es una respuesta piadosa de estos hombres, encadenados, encarcelados, pero eran libres en su corazón, eran libres en su alma. Nadie los podía callar. Nadie les podía decir, no digas ese versículo, no cantes esa porción de la Biblia, no ores a su Dios. Ellos eran totalmente libres de hacerlo, a pesar de las cadenas físicas. Simon Kistemaker dice lo siguiente: en lugar de lamentarse por el dolor que estaban sufriendo, la pérdida de sangre, el hambre, la sed, los misioneros vuelven a Dios, primero en oración y luego cantando alabanzas a su nombre. Se sintonizan con el salmista cuando dice en el Salmo 42:8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su canto estará conmigo. Salmo 42:8. Ellos lo sabían y lo estaban practicando. Pablo y Silas no solo recobran fuerzas para ellos mismos, sino que también son un testimonio vivo y una suerte de fortalecimiento para los demás presos que escuchaban sus oraciones y sus salmos cantados. Entonces, no se dice que ellos estaban predicando el Evangelio, pero estaban dando testimonio de alguien que ha creído en el Evangelio. Y eso el carcelero no pudo haberse hecho de la vista gorda, aunque estaba dormido. Pero le estaba dormido, ¿sabes? La programación neurolingüística. Ahí le estaba entrando la información. Éxodo 15:2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. ¿Quién puede robarle el cántico a los hijos de Dios si Dios está siempre con ellos?
Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Mientras los siervos estaban allí cantando al Señor, hermanos, el Señor no estaba lejos, estaba tan cerca que el Señor se puso a cantar con ellos y tembló la tierra. Ahí está. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Estaba allí Pablo cantando en el tenor y estaba Silas el barítono y llegó el bajo, Dios, y movió los simientes. Alguien dijo una vez eso. Alguien dijo, yo creo que Dios estaba tan entusiasmado de ver a sus hijos en medio de la aflicción, confiar en Él, que dijo, vamos a unirnos a esa voz. Y tembló la cárcel. Tembló de tal manera que se reventó todo y todo parecía que las cosas estaban marchando ahora sí bien. Sobrevino de repente, versículo 26, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron, ¿verdad? Recuerden que esa palabra es de la misma raíz de lo que Dios usó cuando abrió el corazón de Lidia, pero aquí se abren las cárceles físicas. Y dice, versículo, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, de todos los presos. No eran presos piadosos como Pablo y Silas. Pero qué impactante testimonio que cuando el carcelero se despierta, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Pensaba lógicamente, pensando que los presos habían huido. Lo que le correspondía a él por castigo era vida por vida. Tú dejaste escapar a los presos, entonces tú lo vas a pagar con tu vida. Él sabía que iba a morir. Bueno, si me van a matar, prefiero yo matarme y no sufrir el escarnio público, no sufrir la indignación delante de mi familia de que no hice bien el trabajo. Porque no era simplemente que lo iban a matar, era que lo iban a exponer como el peor oficial que ha habido. Humillación iba a sufrir. Este hombre estaba pensando en sí mismo, en sí mismo. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz. Imagínese después del terremoto, todo estaba destrozado. Imagínese el polvo todavía en el aire. Pero es interesante que dice que el hombre pensaba, no veía nada. No vio a nadie. Simplemente, no, aquí fue. Todos se fueron. No veo a nadie. Pero desde más adentro, probablemente Pablo sí veía hacia afuera. Desde lo más oscuro tú puedes ver hacia donde hay la luz. Y Pablo le clama a gran voz. Todavía tenía fuerzas Pablo. Le clama a gran voz y le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué control desde Pablo de la cárcel? El que estaba controlando la cárcel era Pablo. Nadie se le escapó a Pablo. El testimonio del evangelio, hermano. Ellos siguieron a Pablo. Este hombre tiene algo especial. Todo esto estaba dando en el corazón de este carcelero. Desde la palabra predicada hasta la palabra practicada. Versículo 29. Gracias. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué temblaba? Si ya tembló, no sabemos. ¿Será que pensaba que iba a ver las réplicas? No, él entendía que Pablo era un siervo de Dios. Tembló. Tú tienes algo especial. No entiendo cómo puedes hacer mejor mi trabajo. Dios está contigo. Y ellos, y sacándolos, les dijo, sacándolos probablemente estaban atrapados. Probablemente dice, y sacándolos
versículo 30. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos dicen que esta pregunta tiene que ver con qué debe hacer para ser salvo de la condena que le va a dar Roma. Pero no, el contexto nos dice salvación del alma. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31 y 32, entonces es la conversión de el carcelero. Hemos visto el testimonio que tuvo el carcelero. Ahora vamos a ver la conversión del carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Mi familia que no cree está en la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un versículo tan mal interpretado que muchas personas tienen falsas esperanzas. No, yo no le predico porque está en la promesa. Algún día llegará y yo estoy tranquilo. ¿Seguro? Versículo 32 nos ayuda a interpretar el 31. Y le hablaron la palabra del Señor a él. El Evangelio. ¿Y a quién más? Y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, a quien le habían predicado, había creído, con todos los suyos. Ellos creyeron porque se les predicó el Evangelio, no diferente a ellos. La conversión tanto del carcelero como de su familia o de los que estaban en su casa fue luego de la predicación del Evangelio que salva. No puedes esperar que tus hijos se conviertan si tu padre nunca le hablas de Dios. Si tu padre solamente le hablas de Dios, si acaso aquí en la iglesia, mira, Dios te va a castigar si no te portas bien. ¿Cómo buscas la salvación de tu hijo, de tu hija, si Dios es simplemente para los domingos, pero no hay una crianza piadosa? No hay una crianza donde tú busques entregarle el Evangelio a tus hijos, aprovechar tiempos de conversación con tu hijo significativa para hablarle el Evangelio. No, yo y mi casa. No, la salvación no es hereditaria. La salvación es personal y todos deben conocer el Evangelio. Aquí entonces, este carcelero sale de la cárcel. El carcelero entonces sale de la cárcel. No solamente sale de la cárcel porque los lleva a su casa, sino que sale de su cárcel espiritual. Versículo 34, ¿cómo sabemos que salió de la cárcel espiritual? En 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Versículo 34, debemos verlo como un paralelo a los resultados de la conversión de Lidia. Vamos a los resultados de la conversión de Lidia. Capítulo 16, versículo 14. Capítulo 15. Hablando de Lidia. Y cuando fue bautizada, ¿qué hizo el carcelero cuando creyó? Fue bautizado. Lidia también fue bautizada. Y su familia. Significa que la familia también aceptó el mensaje del Evangelio, al igual que la familia del carcelero. Ambos influyeron en su familia. Tercero, y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ella generosamente quiso aportar para el avance del reino, y lo mismo hizo el carcelero. Llevó a sus casas, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Antes, versículo 33, él tomándolos en aquella misma hora de noche les sirvió a sus hermanos, sirvió a su nueva familia, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Son respuestas de que se convirtió de verdad.
de que salió de la cárcel espiritual. Esto no lo convirtió. Cuando él se convierte al Señor, él lo evidencia amando al prójimo, amando a sus hermanos en la fe. Para terminar, hermanos, en esta mañana, ya estamos casi listos. Nos quedan los versículos 35 al 40. En estos versículos, Lucas nos va a hablar acerca de la salida de Pablo de Filipos. ¿Cómo Pablo sale de Filipos? ¿Por qué Pablo se va de Filipos? Y nos habla algunos detalles en cuanto a eso. Hay por lo menos dos cosas para poder entender a grosso modo esto. En primer lugar, vemos cómo Pablo y Silas son absueltos de la cárcel, y en segundo lugar, cómo Pablo y Silas, o las condiciones en que Pablo y Silas dejan la ciudad de Filipos. Vamos a ver rápidamente cómo las condiciones en que son absueltos de la cárcel. Versículo 35. Cuando fue de día, todo eso fue en plena noche. Cenaron, quién sabe, 2, 3 de la mañana, pero estaban felices, regocijados. Había creído al Señor, se bautizó en medianoche, ¿verdad? Bautizó a las 8 de la mañana. ¡Ay, no! Estos se bautizaron en la madrugada. ¡Felices! El carcelero, ¿verdad? En la mañana. Los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Le llegó a Pablo: Pablo, buenas noticias. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Qué bueno, me alegra tanto por ustedes, mis hermanos queridos. Ya no van a estar en la cárcel. Pero Pablo les dijo: no. Así no son las cosas. Dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial. ¿Por qué los magistrados cambian de la noche a la mañana? Les remordía la conciencia. Sabían que se habían ido de bruces. Sabían que habían hecho una locura. Que habían sobrepasado la justicia romana, y eso era grave. Eso era grave, no solamente para los magistrados, sino para la ciudad. Sino para la misma ciudad. Entonces Pablo les dice: siendo ciudadano romano, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan, subraya allí, encubiertamente, es decir, bajo cuerdas. Lo que les hicieron fue de manera pública, y ahora los van a soltar, ¿verdad? Y váyanse, no pasa nada. ¿Qué querían estos magistrados? ¿Qué querían hacer? En primer lugar, ellos querían que el testimonio de los magistrados fuera íntegro, y el de los acusados fuera de lo peor. Se fueron en plena terremoto, se escaparon. Imagínense cómo iba a quedar Pablo y Silas si dicen: ay, chévere, nos vamos. El testimonio que iba a dar Pablo y Silas ante la sociedad filipense iban a quedar de lo peor. Porque ¿qué iban a decir estos hombres? No, nosotros estos, ¿verdad? Se abrieron como cualquier reo, ¿verdad? Fugitivo, se fueron. Y bueno, no podemos hacer nada. Pero ellos sabían que no habían hecho las cosas bien, manipulando todo. Y Pablo les dice: yo no me voy a prestar para eso. En primer lugar, no voy a dejar un falso testimonio de los siervos de Dios en una ciudad. Y en segundo lugar, no voy a dar un falso testimonio, voy a dar un buen testimonio ante los hermanos de la iglesia de que nosotros somos personas íntegras. Si a mí me vejaron de manera pública, eso es lo que quedó en el ambiente. Ahora me deben reivindicar de manera pública. Eso da buen testimonio ante la sociedad y buen testimonio ante los hermanos, ante la iglesia de Cristo. Además de tener un precedente de que ustedes tienen ya un antecedente de que se vuelan las leyes.
Y eso iba a proteger eventualmente a los cristianos de Filipos, los iba a proteger. Pablo era bien inteligente. Pero Pablo, ¿por qué recibió esos azotes al principio si era ciudadano romano? 2 razones. Número 1, no lo dejaron hablar. La turba y toda la cosa. Este es cara de gentil y este también. Estos sí son judíos. Y los metieron y le hicieron todo. Lo segundo es que Pablo mismo prefirió callar para usar esa herramienta legítima en el momento correcto. No para su beneficio personal, sino para el avance del reino. Pablo siempre pensando en la gloria de Dios y no en su beneficio personal. Un hombre de Dios. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, 38, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, les pidieron cacao. Se puede poner también ahí, ¿verdad? Por favor, está mi magistratura en peligro. Sálvame la patria. Les rogaron. ¿Y qué dice? Sacándolos, les rogaron que salieran de la ciudad. Se pusieron por debajito. El punto no es que Pablo era un malcriado. ¿Sí? La actitud de Pablo no es de malcriado. Su actitud es dejar buen testimonio y proteger al pueblo de Dios. Tener buen testimonio y proteger al pueblo de Dios. ¿Ya se pueden ir? No, ahora no me voy. Él simplemente estaba pendiente más de la gloria de Dios. Versículo 40, con eso terminamos. Y bueno, sí, termina. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Volvieron a ir a la casa de la primera conversa en Macedonia, en suelo europeo. La primera convertida era de Asia, ¿recuerdan? Pero esta era una mujer que tenía de alguna manera relación con el judaísmo. Era una mujer adoradora de Dios, piadosa, relación con el judaísmo. El carcelero es el primer convertido gentil al 100% que se registra. El primer gentil no tiene relación ni con el ocultismo, ni con la religión judía, el propio secular. Dios salva a todos el que Dios quiera salvar. No hay barreras que Dios diga, no, no me ha buscado tanto, no se merece mi gracia. Dios le da la gracia a quien Él quiere porque Dios es soberano. Y uno no puede decir, no, pero ¿cómo Dios vas a salvar a si tremendo malandro? Y yo que he sido tremendo padre, ¿cómo me vas a dar la misma salvación, los mismos privilegios que Porque Dios ama a su pueblo. Pero llegan a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Cómo sería la consolación, hermanos? Filipenses capítulo 1, con eso terminamos. Filipenses capítulo 1. Estamos hablando de que todo esto ocurrió en el contexto de la ciudad de Filipos. Años más tarde, Pablo está encarcelado en Roma y le escribe a los filipenses, a esa ciudad, a esos hermanos que se formó en este segundo viaje misionero. La iglesia se forma allí, en Filipos se forma allí en el segundo viaje misionero. Y miren, seguramente las palabras fueron, si no igualitas, por lo menos muy parecidas. Capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 de Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo prefirió guardarse ese as bajo la manga
y usarlo no para su beneficio, sino para el pueblo de Dios. Y los resultados fueron mucho más grandes de lo que Pablo hubiese imaginado. Porque las aflicciones, hermanos, son unos medios nada más, no el final. Porque la Biblia, debemos entender que todo lo que termina bien va a terminar bien y para la gloria de Dios. Pero no solamente eso, todo lo que comienza bien en el Señor va a terminar mejor de lo que uno piensa, cuando uno se somete a la dirección de Dios. Versículo 27 del mismo Filipenses 1. Versículo 27 de Filipenses 1. Ahora les exhorta: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Es una condescendencia de Dios que tú sufras por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es así, hermanos. En conclusión, en Dios, los males simplemente son medios. En Dios, todo lo que comienza bien termina mucho mejor, porque Dios tiene el control y sus propósitos siempre son para su gloria y su gloria es grande. La estadía de Pablo en la ciudad de Filipos estuvo marcada por la libertad. Una mujer muy cerca de las cosas de Dios era esclava, Dios la hizo libre. Una mujer muy lejos de Dios era esclava, Dios la hizo libre por lo menos de su demonio. No sabemos si fue libre total, pero también una gracia allí. Y este hombre que ni para allá ni para acá, no le importa nada, quería simplemente dormir. El hombre, Dios también lo llama y lo libera. Los presos liberando al carcelero. A pesar de todo, hermanos, Pablo y Silas es un ejemplo de cómo nosotros, en medio de las aflicciones, debemos responder. Estos hombres que vieron a la muchacha que se les fue la esperanza, a la muchacha, de su esperanza se le fue el demonio. Pablo y Silas sabían que su esperanza estaba con ellos y cantaron. Cantaron de su esperanza. Se animaron en su esperanza que no los iba a dejar. Y así como los amigos de Daniel, nuestro Señor, nuestro Dios es poderoso para librarnos de ti. Pero si no lo hace, aún así no nos vamos a inclinar ante la estatua. Dios no me ha prometido liberarme, me ha prometido cuidarme. Ha prometido estar conmigo a pesar de. Aplicaciones. Número 1. Si usted va a sufrir, que sea de forma injusta, no porque se merezca sufrir. Eso no trae gloria a Dios. ¿Ok? Que sea, no, es que yo no puedo escuchar a esta persona. ¿Por qué? No, porque es muy mala sangre. Porque es repelente la persona. Pero es que le predica el Evangelio. El punto es que no te deben rechazar porque tú eres grosero, amargado, porque tú le das con la Biblia a las personas, sino que en un espíritu amable y apacible tú presentas el Evangelio y ellos se ponen bravos con el Evangelio, no contigo. Si vamos a sufrir, sea por cosas injustas, eso da gloria a Dios. En segundo lugar, aplicaciones. Nuestras vidas deben estar tan rendidas al Señor, que si no nos entregamos primero al Señor, no podemos entregar los recursos para el avance del Evangelio. Permítame leer eso, 2 Corintios 8, rápidamente, 2 Corintios 8, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Está hablando Pablo de una ofrenda.
Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Contexto de 2 de Corintios 8, hermanos, es la iglesia de Macedonia. Versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Dónde estaba Filipos? En Macedonia. Y estos filipenses eran generosos. Lidia fue generosa, el carcelero fue generoso. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Yo quiero ser generoso, yo quiero ayudar, aportar lo que sea para la gloria de Dios, para el avance del reino. Tú no puedes hacer eso si no te entregas primero a Dios. Y si no te entregas cada día más y más al Señor, sino que estás pensando en ti y en ti y en ti. Señor nos ayude a ser hombres, mujeres que ayuden, que aporten para el avance del reino. Yo no estoy hablando de plata nada más. Yo no estoy hablando simplemente de que tienes que ofrendar mucho. Estoy hablando de entregarte a ti y todo lo que tú puedas hacer para la obra de Dios. Es así. Al incrédulo, aquel que no tiene a Cristo, le digo lo siguiente. El carcelero escuchó las oraciones, escuchó los cánticos, escuchó la palabra de Dios, pero se durmió. Dios puede usar medios no convencionales para despertarte. Ven a Cristo ahora. Ven a Cristo ya que te llama por medio de la predicación del Evangelio, porque si no, te va a llamar de otra manera que no son muy cómodas a veces. Pero si Dios quiere, te va a llamar. Responde en fe y arrepentimiento a lo que el Señor te expone en el día de hoy. Oremos.